Hemos tenido un tiempo hermoso, hemos tenido la presencia de Dios, hemos tenido visitantes siendo tocados por el Espíritu Santo. Hoy también Dios nos permitió, con la ayuda del Señor, honrar y conmemorar 2 años ya trabajando en la iglesia. Ya tenemos nuestro segundo aniversario, para la gloria de Dios. Nos parece mentira, pero el tiempo pasó rápido. Ya son 2 años sirviéndole al Señor en aquel lugar, y hoy estuvimos celebrando, hermanos, con la ayuda del Señor. Y aparte Dios nos bendijo. Hoy hubo una pedida de mano en la iglesia, hermanos. Gracias a Dios, fue una sorpresa. 2 personas jovencitas de aproximadamente 65 años pidiéndole matrimonio a una dama también, hermano. Fue algo sorprendente, pero maravilloso. Gloria a Dios por eso. Fue un tiempo hermoso, hermanos, y de verdad que estamos agradecidos con Dios por todo lo que está haciendo en aquel lugar. Amén. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Hablamos de la venida del Espíritu Santo. Amén. Cuando lo tenga, dice amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, aleluya, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, diga conmigo, todos, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Gloria al Señor. Tome asiento dando gloria a Dios. En esta hora ya hemos orado. Aleluya. Quiero predicar en esta tarde, en esta ya tarde noche, hermanos, con el título: El fuego sigue ardiendo. Aleluya. Diga conmigo: el fuego sigue ardiendo. El día de hoy, hermanos, el mundo cristiano por lo general está conmemorando este hermoso acontecimiento como lo es el día del Pentecostés. ¿Cuántos pentecostales hay en ese lugar? Amén. Es importante entender que somos pentecostales porque creemos en el acontecimiento que sucedió en el día del Pentecostés. Sin embargo, si le preguntamos a algunos de los que están presentes, podrían decir cuándo se celebra el día del Pentecostés. Y me atrevería a decir que muchos de los que están acá no saben cuándo es el día del Pentecostés. ¿Cuándo se celebra el día del Pentecostés? ¿Cuál es la importancia del día del Pentecostés para el pueblo del nombre de Jesucristo? Aleluya. Para entender la magnitud, hermanos, de lo que estamos celebrando el día de hoy, debemos mirar primeramente hacia atrás, hacia las raíces de nuestra fe. La palabra Pentecostés, hermanos, proviene del griego que significa 50. Eso quiere decir número 50, o la celebración que se hace 50 días posterior a una fiesta llamada la fiesta de la Pascua. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Antes de que el Espíritu Santo descendiera en el aposento alto, el pueblo de Israel ya celebraba la fiesta del Pentecostés bajo el nombre de Shavuot, o también conocido como fiestas de las semanas. Aleluya. Esto lo vamos a conseguir en el libro de Éxodo capítulo 34. Allí el Señor estableció la celebración de estas fiestas, donde pedía al pueblo de Israel que durante 7 semanas se dedicaran a prepararse para celebrar esta hermosa fiesta. Damos gloria a Dios. En pocas palabras, hermanos, la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas o el día del Pentecostés ocurría 50 días después de la Pascua y tenía un doble propósito para el pueblo judío. Lo primero que celebraban era que ellos daban gracias a Dios por las primicias de las cosechas del grano y del trigo. Aleluya. Pero lo segundo que ellos conmemoraban ese día era el momento exacto en el que Dios descendió con poder en el monte Sinaí para entregarle la ley a Moisés.
Eso es lo que se estaba celebrando en el día del Pentecostés. Pero miremos la belleza de este plan divino de Dios. En el antiguo pacto, iglesia del Señor, el único Dios verdadero se manifestó en el monte Sinaí con fuego para escribir en unas tablas de piedra esas leyes determinadas para el ser humano. Pero los profetas, hermanos, mucho más adelante anunciaban que esto iba a cambiar. Dios no quería que esas leyes, que esos mandamientos, esos estatutos se quedaran solamente en el Antiguo Testamento, que solamente se quedaran escritas en tablas de piedra, sino que Él quería que fueran escritas en nuestros corazones. A través del profeta Jeremías, el Señor dice que pondría su ley en nuestras mentes y las escribiría en nuestros corazones. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En cambio, el profeta Ezequiel profetizó que el Señor quitaría nuestro corazón de piedra y nos daría un corazón de carne y pondría de su espíritu dentro de nosotros. Aleluya. Por lo general, iglesia del Señor, cuando hablamos del día del Pentecostés, nos quedamos en lo que aconteció en el libro de los Hechos, pero eso tiene un trasfondo histórico. Hay un momento profético que se cumple en el día del Pentecostés. La profecía que dio el Señor a través de Jeremías, la profecía que dio el Señor a través de Ezequiel, se cumplieron realmente en el Nuevo Testamento en el día del Pentecostés. E iglesia del Señor, déjame decirte, el día del Pentecostés, Dios no envió a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dios mismo se manifestó en forma de espíritu para llenar a un pueblo que estaba esperando ansioso la llegada de la promesa dada por nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo a los discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre nosotros la promesa. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Fue el mismo Dios el que se manifestó en ese momento una vez más en forma de espíritu para llenar con su presencia al pueblo que estaba esperando. Aleluya. Era el mismo espíritu de nuestro Señor Jesucristo quien estaba viniendo, cumpliendo consigo mismo esa profecía de que no nos dejaría huérfanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No nos iba a dejar huérfanos, por eso Él mismo vendría y nos llenaría. Es por eso que el nombre de Dios, también conocido como Emmanuel, quiere decir Dios con nosotros. En ese momento, ese Dios con nosotros no era simplemente Dios con nosotros, sino Dios dentro de nosotros. ¿Está conmigo? En ese momento Dios ya no estaba simplemente con nosotros, sino ahora dentro de nosotros. Los discípulos estaban obedeciendo la última instrucción de nuestro Señor Jesucristo, que les dejó antes de ascender, cuando los mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. El mismo Jesús les había declarado que ese misterio se iba a cumplir en aquel momento en el que ellos iban a quedar esperando esa promesa. Damos gloria a Dios. Como leímos al inicio, en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que hay algo específico acá, y es que todos estaban unánimes juntos. Diga conmigo, unánimes juntos. Y hay algo importante que hay que entender. A veces en la iglesia cuesta que se mueva la presencia de Dios, y los ministros del Señor que aquí se levantan luchan porque quieren que todos sean llenos del poder del Espíritu Santo, pero muchas veces no se mueve el Espíritu Santo porque no todos en la congregación están unánimes juntos. ¿Está conmigo? Vamos a tocar un poco de fibras acá, vamos a tocar fibras sensibles. Porque el secreto de lo que aconteció el día del Pentecostés es que estaban todos unánimes juntos. En pocas palabras, todos tenían un mismo sentir, todos tenían un mismo propósito, todos estaban esperando la misma cosa, y era la venida de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo para que recibiesen el poder que Dios había declarado que les iba a dar. Iglesia del Señor, cuando venimos a la casa de Dios, todos tenemos que venir con el mismo sentir, ser llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Todos tenemos que venir a lo mismo, alabar y glorificar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No estar criticando, no estar viendo qué hace el hermano o qué hace la hermana. Puesto los ojos en Jesús, venimos nosotros a adorar al que vive, a adorar al que reina, al único y verdadero Dios, a nuestro Dios. No sé si usted está entendiendo, pero cuando venimos a la casa de Dios, venimos a adorar al Rey, el
nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Alguien da gloria a Dios en esa hora. Esto es importante. Dios profetizó muchas veces que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, que iba a derramar de su espíritu sobre todo ser, que nos iba a llenar de poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Y eso es lo que estaba sucediendo en el día del Pentecostés. Ahora, yo quiero que usted preste atención a lo siguiente, porque hay 3 señales sobrenaturales. Diga conmigo, sobrenaturales. Hay gente que no le gusta esa palabra sobrenatural cuando se refiere a Dios, pero eso es lo que está fuera de lo natural. Hay 3 señales sobrenaturales que impactan la vida del creyente, y lo primero es que hubo un viento recio. Dice la palabra del Señor que hubo un estruendo del cielo que llenó toda la casa. En pocas palabras, ese aliento de vida que Dios había soplado en el Génesis estaba volviendo para dar vida espiritual a todos los que estaban reunidos en el aposento alto. Ellos necesitaban recibir vida espiritual para poder afrontar lo que les venía más adelante. Aleluya. ¿Cuántos se recuerdan la historia de Ezequiel cuando el Señor le mandó a profetizar sobre los huesos secos? Y le dijo el Señor a Ezequiel: ve y profetiza al Espíritu y di: Espíritu, ven de los 4 vientos. Y no era que había 4 vientos, eso se refería a los 4 puntos cardinales. Lo que realmente esto refleja, aleluya, es que el Espíritu de Dios lo llena todo. El Espíritu de Dios está en todo lugar. Simplemente necesitaba que hubiese un espacio donde ese Espíritu pudiese hacer algo sobrenatural. Y déjame decirle, cuando el Espíritu Santo llegó a ese lugar, los huesos comenzaron a juntarse, comenzó a salir tendones, comenzó a salir músculo, empezó a fluir piel. Y en ese momento, hermano, la vida comenzó a descender. Yo no sé si alguien aquí está entendiendo, pero cuando el Espíritu Santo llega a la vida de alguien, nos da vida, comienza a unirlo, comienza a unificarlo, comienza a juntarlo. Lo que está separado comienza a juntarse, aunque no esté por allá y otro por acá. El Espíritu lo une, porque a eso viene el Espíritu, a unificar al pueblo que le alaba. Ríndale alabanza al Dios Todopoderoso, iglesia. Ríndale alabanza, porque aquí yo sé que está la presencia de Dios queriendo unificar a su amada iglesia. Aleluya. El Espíritu Santo viene para inundarlo todo. No viene para llenar a uno solo, viene para llenarnos a todos. ¿Está conmigo? Viene para llenarnos a todos, no para llenar a una sola persona. El Espíritu Santo es un regalo de Dios para todo aquel que cree. ¿Cuántos creen en el Espíritu de Dios? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos les falta el Espíritu Santo? Aleluya. Damos gloria a Dios y todos tienen el Espíritu Santo, pero nos vamos a renovar en el Espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La segunda señal sobrenatural que vemos en esta historia es que hubo un repartimiento de lenguas repartidas como de fuego. ¿Usted sabe lo que quiere decir lenguas de fuego? No es que eran lenguas humanas allí puestas, no. ¿Cuántos han visto una vela? Y ven esa llamita que está allí en la vela. Eso es lo que se conoce como lengua de fuego. Y algo así dice la palabra, declara que se posó, algo como lo que ustedes están viendo en sus columnas, algo así parecido, se posó sobre cada uno de los que estaban allí presentes. Y en ese momento, hermanos, el mismo Espíritu que se manifestó en forma de zarza ardiente a Moisés allá en el monte, se estaba manifestando. Ese mismo Espíritu que descendió como columna de fuego en el momento en el que estaba el pueblo de Israel siendo perseguido, ese mismo fuego estaba descendiendo. Porque una de las particularidades que tiene el Espíritu es que desciende en forma de fuego. Yo no sé si te está entendiendo, pero el fuego del Espíritu Santo no hace que alguien se quede tranquilo cuando el fuego comienza a arder. Esto comienza a incomodar. Esto comienza a ser algo diferente en nosotros. Esto comienza a ser algo sobrenatural en nosotros. ¿Sabes? Si hay algo que también puedo rescatar, volviendo un poco al principio, es que una de las características que tenía la celebración del día del Pentecostés o la fiesta de Shavuot, es que los judíos, para comenzar esta fiesta, tenían que ofrecer una ofrenda mecida al Señor. Y era que ellos tomaban un manojo de espigas de trigo para esta fiesta específicamente, y el sacerdote comenzaba a mecerla.
Mecer la ofrenda quería decir que él tomaba la ofrenda en su mano y agarraba y hacía eso. Literalmente estaba meciendo. Y eso era el comienzo de la celebración de esa fiesta. Por eso, iglesia del Señor, cuando nosotros queremos que la iglesia comience a fluir en el Espíritu, tiene que haber un movimiento, tiene que haber algo que dé el inicio para que el Espíritu Santo comience a moverse, para que la celebración del Pentecostés comience a fluir. Yo no sé si usted está entendiendo, pero si queremos que el Espíritu Santo fluya, tenemos que comenzar a movernos, tenemos que comenzar a estremecernos, tenemos que comenzar a darle inicio para que la fiesta de Pentecostés se manifieste en cada uno de nosotros. Aleluya. Necesitamos ese mover, necesitamos ese despertar, necesitamos dar ese primer paso para que esa fiesta de Pentecostés se mueva en nuestras vidas. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? El fuego sigue existiendo. ¿Sabe? Hay iglesias que no creen en el derramamiento del Espíritu Santo. Hay iglesias que niegan que el Espíritu Santo se manifiesta en la actualidad. Pero déjenme decirle, ese mismo fuego que estuvo en el Antiguo Testamento y que estuvo en el Nuevo Testamento sigue estando vigente en la actualidad. Ese mismo fuego que estuvo presente en aquel momento está en este momento en esta iglesia, queriendo quemar toda impureza, queriendo llenar a alguien del poder de nuestro amado Dios Señor Jesucristo. Y ese poder se manifiesta como una señal tangible, visible, audible, y era que el Señor repartía lenguas como de fuego. Aleluya. En pocas palabras, había nuevas lenguas. No era que los discípulos habían ido a la universidad a estudiar lenguas, no habían estudiado lingüística, no es que se habían hecho hacer un curso para hablar chino o mandarín. ¿Está conmigo? Era que había un poder sobrenatural que estaba llegando. Esto es lo que se conoce como la glosolalia. ¿Por qué? Porque en este momento lo que aconteció en el Pentecostés es que estaban un montón de personas extranjeras que hablaban otros idiomas y Dios quería que ellos escucharan las maravillas de Dios en su propio idioma. Pero muchos de los que no creen en el derramamiento del Espíritu Santo, mucho menos en el hablar en lengua, dicen no, es que eso no acontece en la actualidad. Porque en la actualidad lo que pasa en las iglesias pentecostales es que la gente habla como si fueran gallinas locas, comienzan a gritar y decir cualquier cosa, pero mentira del diablo, porque eso es cumplimiento profético, eso es palabra de Dios. En extraña lengua y en lengua de tartamudo hablaré a este pueblo, aunque otro no lo entienda. El pueblo pentecostal sabe que es una experiencia real el poder hablar en lengua según el Espíritu Santo nos va trayendo. ¿Y sabe algo? Bíblicamente podemos demostrar que no necesariamente tiene que haber extranjeros allí presentes para hablar en otra lengua. Cuando recuerdan cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, el Espíritu Santo había mandado a Cornelio a que enviara unos hombres a que buscaran a Pedro en la casa de un tal Simón Curtidor. Y lo trajese a ese lugar. Pedro siendo judío, ellos siendo quizás gentiles, pero podemos entender que hablaban el mismo lenguaje. ¿Sí me está siguiendo? Porque cuando Pedro fue a predicarles a ellos, estaba hablando en su propia lengua. No estaba hablando en lenguas angélicas, no estaba hablando tu idioma, estaba predicándoles el Evangelio. ¿Me están entendiendo? Y dice que mientras que Pedro estaba predicándoles aún, descendió el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esa lengua que estaban hablando no era una lengua que alguien tenía que entender, porque no habían extraños allí, eran personas del mismo género lingüístico. ¿Está conmigo? Esto nos va a entender, iglesia, que realmente el poder del Espíritu Santo se manifiesta como Él le da. Yo no sé si usted está entendiendo, pero cuando Dios quiere llenar a alguien, lo hace en presencia de quien sea, lo hace a través de quien sea, lo hace de la manera que a Él le place, porque esa es una de las particularidades que tiene nuestro Dios, de poder unificar al pueblo del Señor. ¿Sabe algo? Algo que me impactó mucho cuando estaba estudiando ese tema, es que el Señor, el día del Pentecostés, hizo algo contrario a lo que hizo en la Torre de Babel. Cuando nosotros leemos la historia de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, dice que el Espíritu de Dios descendió y confundió las lenguas.
El Espíritu de Dios me descendió para confundir las lenguas, para separar a la humanidad. Pero en el día del Pentecostés, ese mismo Espíritu que confundió las lenguas está unificando las lenguas en uno solo, para que todos por medio del Espíritu Santo entendieran el mensaje de que Jesucristo había venido en su forma original para llenarnos de poder. Y no sé cuántos dan gloria a Dios por eso, pero yo le agradezco a Dios porque Él nos trajo confusión, sino que nos trajo la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Alguien alaba la presencia de Dios, alguien glorifica a Dios por eso. Dígale gracias, Señor, por no confundirme, sino traerme a la verdad. Amén. Fue poderoso. Yo decía, wow, no me había dado cuenta de eso, hermano. Que la torre de Babel, el mismo Dios vino a confundir las lenguas, pero el día del Pentecostés vino a unificar. Vino a que todos entendieran el mensaje. Por eso no me avergüenzo de decir que soy pentecostal en el nombre de Jesús. Yo no sé si cuántos pentecostales en nombre de Jesús hay aquí que puedan darle una alabanza a ese Dios todopoderoso. Aleluya. Yo no sé cuántos pentecostales hay aquí que estén agradecidos con Dios. Díganle, gracias, Señor, porque sin poder no hubiese existido Pentecostés. Y gracias a Pentecostés es que yo estoy en este lugar en esta hora. Aleluya. Gloria al Señor. Tremendo. Esto me explotó mi cabeza, hermano. De verdad, porque fue algo que no lo había entendido. No lo había descubierto. Y esto es lo que me hace seguir manteniéndome como pentecostal. Aleluya. ¿Sabe? El Pentecostés para el pueblo del nombre de Jesús es parte de nuestra columna vertebral. ¿Me está entendiendo? Un pueblo que se llame pentecostal y no crea en el Pentecostés no es ningún pueblo del Señor. ¿Está conmigo? Yo quiero detenerme un poco allí, porque nosotros creemos en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos creen en ese nombre? Por eso es que nosotros tenemos que entender que el Pentecostés es un día importante para la iglesia del nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque en el día del Pentecostés no solamente el Señor unificó las lenguas, sino que en el día del Pentecostés Dios trajo una revelación sobrenatural para todos los que estaban allí presentes. ¿Y cuál es esa revelación sobrenatural? El nombre de nuestro Dios. No hizo otra cosa más sino que revelar ese nombre que había profetizado a través del profeta Isaías. No sé si me está entendiendo. Pero en ese momento, hermanos, Dios tomó su espíritu, llenó al pueblo. Y lo importante de esto es que la revelación se da una vez que están llenos del poder del Espíritu, no antes de ser llenos del Espíritu. Dice que estaban todos allí y había gente de diferentes naciones que todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Había multitudes, pero solamente en aquellos que estaban directamente en el aposento, que eran como 120, descendió el fuego del Espíritu Santo. Los que estaban afuera quedaron atónitos, quedaron sorprendidos, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos están conmigo? Porque los oían hablar en sus propias lenguas. Cuando Pedro a la final comienza a predicarles y termina predicándoles acerca del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, haciéndoles reconocer que ellos habían crucificado al Mesías, del cual hablaba la profecía, dice que ellos se acercaron y le dijeron a Pedro y a los otros hermanos, varones de Galileo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque se dieron cuenta que había acontecido algo. Y ahí en ese momento sale la revelación que da el Espíritu Santo. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la revelación más grande que tenemos nosotros el día del Pentecostés. Los hermanos trinitarios no entienden esto. Los hermanos trinitarios se quedaron antes del Pentecostés, pero aquí hay un pueblo que cree realmente en lo que aconteció en el Pentecostés. Hay un pueblo que recibió la revelación del nombre, porque realmente vivimos Pentecostés. ¿Me está entendiendo? Nosotros no nos quedamos antes del Pentecostés, nuestros hermanos trinitarios se quedaron antes del Pentecostés. Pero en Pentecostés sucedió la revelación del nombre. Y es tan poderoso, y esto es lo que enseñamos, esto es la columna vertebral de la iglesia unicitaria, que el día del Pentecostés,
cuando aquellos que recibieron el mensaje creyeron, dice que aquel día se añadieron como 3,000 personas, bautizados nada más y nada menos que en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? Para nuestra doctrina pentecostal, el nombre de Jesús es el nombre de Dios Todopoderoso. Es el único y verdadero nombre. Por eso Pedro declara en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Dígalo, dígalo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Cuántos salvos hay en esta noche que puedan alabar a ese nombre poderoso, a ese nombre maravilloso, a ese nombre que nos ha traído vida en abundancia? Aleluya. Esa manifestación visible fue a través de las lenguas. Algunos están allí como que, ¿qué será esto? Padre, yo tengo tanto tiempo buscando al Señor y no lo recibo. A veces queremos razonar la llenura del Espíritu, pero esto no se recibe por razonamiento, se recibe por fe. Amén. Amén. Creemos que el revestimiento del creyente del Espíritu Santo es por medio de hablar en otras lenguas según el Espíritu da a que hablemos. ¿Me está entendiendo? Hay iglesias que enseñan que no es necesario hablar en lengua. Hay iglesias que dicen, hey, usted cuando declara con su boca que cree en el Señor Jesucristo, ya usted es lleno del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Hay iglesias que dicen, no, usted recibió el Espíritu Santo cuando creyó. Mentira. Usted se va al libro de los Hechos, capítulo 19. Dice que después de haber recorrido las regiones superiores de Asia, vino a Éfeso, refiriéndose a Pablo. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuándo? Cuando creísteis. En pocas palabras, ellos habían creído, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Ellos tomaron la decisión de creer en el Señor, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, aleluya. Hay gente que no sabe lo que es tener la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo. No saben de lo que se pierde, de verdad. No saben lo maravilloso que es ser lleno del poder del Espíritu. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que no hay una mejor experiencia que ser lleno del poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios entonces que aquellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo le dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Que habían sido bautizados. Esto es lo que pasa con los hermanos del trinitarismo, que son discípulos, porque hallando a ciertos discípulos, dice la palabra de Dios. ¿Está conmigo? No era cualquier persona, era persona que había decidido creer en aquel que vendría después de Juan, y ese era Jesús. Por eso Pablo le dijo, lo que pasa es que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él, y esto es en Jesús, el Cristo. Cuando los hermanos trinitarios dicen no, o sea que mi bautismo está mal, está incompleto. Eso representa el bautismo de Juan. Por eso vemos que ellos sirven al Señor, porque se convierten en discípulos. Por eso vemos que ellos están allí guardando su vida en santidad, porque decidieron creer que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero necesitan la revelación del nombre de Jesucristo. Por eso me atrevo a decir, hermano, que muchos de estos hermanos todavía no han vivido el verdadero Pentecostés. Porque lo que hace el Pentecostés es que te revela el nombre que es sobre todo nombre. Y por eso decimos que estamos en la iglesia verdadera, porque a nosotros se nos ha revelado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es Pentecostés, aleluya. Lo que predicamos es Pentecostés. Aunque otros se llaman Pentecostés, aunque otros digan que son pentecostales, pero si no tienen la revelación del nombre, no pasa nada. Les falta la revelación del nombre. ¿Sabe? Una de las cosas que el Señor hizo al momento de darnos el poder del Espíritu Santo, no solamente fue el hecho de hablar en otras lenguas como estaba escrito, sino que también Él declaró que en el momento en el que fuéramos llenos del Espíritu Santo, íbamos a ser también testigos. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Después, ¿qué dice? Y me seréis
O sea que una persona que tiene el Espíritu Santo, una persona que vive el Pentecostés, está testificando constantemente de las maravillas de Dios Todopoderoso. Un pentecostal de nombre no puede quedarse callado. Un pentecostal de nombre no se chupara, no retrocede. Un pentecostal de nombre realmente está testificando todo el tiempo acerca de ese Dios en el cual nosotros creemos. Aleluya. ¿Cuántos pentecostales de nombre ya acá? Los pentecostales del nombre no se quedan callados. Los pentecostales del nombre siempre están testificando. A veces creemos que nosotros tenemos que estar calladitos. Eso es lo que quiere el amigo, que usted se quede callado. Dígale que está haciendo no te quedes callado, no te quedes callado. Otra de las cosas que nosotros tenemos que entender que hace el Pentecostés es que el Pentecostés nos revela que los dones del Espíritu Santo siguen estando vigentes. ¿Ustedes lo creen? Hay gente que dice, no, eso era en la antigüedad nada más, que así se movía el Espíritu. Ahora eso no existe. Ahora no es necesario. ¿Sabes qué? La opresión. Hace poco estaba ministrando una hermanita que está comenzando a asistir a la iglesia y me dice, pastor, yo tengo 16 años asistiendo a una iglesia, pero yo tengo un problema. A mí los demonios me oprimen y yo escucho voces. Y sabe, yo hablé con el pastor de la iglesia y hablé con la esposa del pastor y ellos me dijeron que estaba loca. Y una vez estaba en la iglesia y el asistente del pastor, ¿sabe, pastor, lo que le dijo a mi familia? Que me internaran en un psiquiátrico porque yo estaba loca. Porque ellos decían que ya Jesucristo había hecho todo. Y Jesucristo lo hizo todo. Pero Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Jesucristo dijo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes, contra huestes de maldad. Eso es una lucha constante y los que no han vivido Pentecostés no pueden entender esto. Aunque dice que hablan en lenguas, así que atención, hay que tener mucho cuidado. El día del Pentecostés revela que los dones siguen estando vigentes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Los dones del Espíritu Santo siguen estando vigentes. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen dones del Espíritu Santo? Amén. Ahora, los dones fueron dados para que los pongamos al servicio del cuerpo de Cristo. Porque no se te dieron para que te quedaras allí callado o encerrado. Se te dieron para que los pongas al servicio del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos todos los que estamos en este lugar. Amén. El mismo Espíritu que estaba operando en aquel momento sigue operando en este momento, en este preciso instante. El Espíritu Santo está operando en la vida de alguien. En este preciso momento el Espíritu Santo tiene que trabajar en el corazón y en la mente de alguien. Pero ese alguien tiene que entender que necesita vivir ese Pentecostés, creyendo en ese nombre que es sobre todo nombre, en el único en el que podemos ser salvos, en el único en el que podemos lograr todas las cosas. Necesitamos vivir Pentecostés. Diga conmigo, necesitamos vivir Pentecostés. Esto está tremendo. Pero ahora, ¿cómo hacemos para vivir Pentecostés? Pastor, ¿cómo decimos nosotros que podemos vivir en Pentecostés? Tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Está entendiendo? Tenemos que aprender a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Sabe? Cuando alguien anda en el Espíritu, hay algo particular, es que no hay nada que lo detenga. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada lo va a poder separar del amor del Señor. Pero aquel que no ha vivido un verdadero Pentecostés anda siempre en derrota. Pero el que ha vivido realmente un verdadero Pentecostés va a andar como los discípulos, de victoria en victoria, de gloria en gloria, de aumento en aumento, como la luz de la aurora. Va a estar caminando con la cabeza en alto diciendo, ¿sabes qué? Diablo mentiroso, que me estés insultando muchas cosas que he oído. Yo me creo al único que tiene poder sobre mi vida. Vivir Pentecostés es caminar por fe. Amén. Y esto va a chocar con pensamientos de algunos.
pero lo tengo que decir. Vivir Pentecostés es realmente vivir en fe, caminar en fe, orar por fe, pensar por fe. ¿Se entendiendo? Mas el justo por la fe. ¿Cuántos justos hay acá? ¿Amén? Tenemos que aprender a vivir por fe. Eso es vivir constantemente el Pentecostés, porque el Pentecostés trae revelación, y no solamente revelación del nombre, sino del poder y la autoridad que tiene el nombre. ¿Me está entendiendo? Porque no solamente saber que el nombre del Señor es Jesús, es saber la importancia y la autoridad que tiene ese nombre en nuestras vidas. Y que cuando nosotros ponemos y tomamos esa autoridad, no hay nada que nos pueda detener. ¿Cuántos tienen problemas? Viva Pentecostés. Porque cuando usted vive Pentecostés, usted anda más que victorioso. Usted anda más que vencedor. ¿Sabe algo que me encanta del apóstol Pablo? Pablo, cuando le escribió la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el capítulo 4, del versículo 8, le dice: porque nosotros que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Mire. Atribulados en todo, mas no angustiados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Yo no sé cuántos están derribados, pero déjame decirte algo: no estás destruido todavía. Puedes seguir viviendo un Pentecostés que te levante. Todavía puedes tomar esa autoridad del Espíritu Santo que te levante. Alguien que vive realmente el Pentecostés, camina, vive, habla y corre por fe, porque todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Póngase sobre su pie en esta noche. Póngase sobre su pie en esta noche. Y voy a invitarle por un momento a que pase acá al frente. Ya vamos a comenzar a orar, porque hoy se va a derramar el Pentecostés sobre nuestra vida. Voy a invitar a la iglesia a que pase acá al frente. Y voy a invitar a los músicos a que suban acá arriba. Yo quiero que usted preste atención. Pase acá al frente, pero vamos a prestar atención un momento. Aquí estamos, Señor. Nombre precioso. La llenura del Espíritu Santo no solamente fue en Pentecostés, sigue estando vigente. Esa promesa sigue estando vigente. Luego de que Pedro dijera: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, que venga algo. Él dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para todos, para cuando el Señor nuestro Dios llama. Hermanos, vamos a pasar acá al frente, por favor. Vamos a tratar de vivir Pentecostés el día de hoy. Yo sé que algunos dirán: yo ya tengo el Espíritu Santo, pero hay gente que la necesita. Y si usted realmente tiene el Espíritu Santo, ocúpese de orar por el que no lo tiene. Hay gente que está acá que necesita renovarse en el Espíritu. Usted que está firme y que tiene el Espíritu, venga, acérquese y vamos a orar porque necesita renovarse. Porque esto es importante. Miren, le voy a recordar lo que decía en el capítulo 2. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban, no dice algunos, dice estaban todos, digan conmigo todos, unánimes juntos. En pocas palabras, todos estaban allí concentrados, obedeciendo al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le digo: pase acá al frente, porque es importante que estemos unánimes juntos. Y yo quiero que usted por un momento vaya conmigo al día del Pentecostés. Yo voy a invitarle que cierre sus ojos por un momento. Y usted se imagine que está allá en el aposento alto. Yo quiero que usted se imagine que está en el aposento alto. Yo no sé cómo se lo imagina usted: una colina bien alta, un lugar un poco grisáceo. Había, como ahorita, quizás mucho calor, y estaban todos allí, así un poco silenciosos, esperando. Imagínese que usted está allí en el día del Pentecostés. Estaban orando como lo estamos en este momento, y de repente vino un viento recio.
el cual llenó toda la casa. Yo quiero que usted empiece a sentir ese momento. Yo quiero que usted pueda imaginarse ese momento donde siente el soplo del Espíritu. Y en este momento vamos a comenzar a sentir cómo se posa el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y comienza a llenar. Y comienza a fluir. Comienza a sentir.